Hablamos sobre la Biblia, estuvimos analizando diferentes aspectos que nos hacen pues meditar y saber que tenemos una gran oportunidad nosotros de escudriñar las Escrituras, de conocerlas, de memorizarlas y de aplicarlas, que esa es la parte importante en cada uno de nosotros, saber que tenemos un libro, inclusive en el teléfono tenemos la oportunidad de portar las Sagradas Escrituras y ahí recurrir cuando tenemos alguna duda, alguna necesidad, cuando tenemos alguna petición, todo lo encontramos ahí, la dirección perfecta para nuestra vida. Pero sabemos también que a través de la historia de la Iglesia, pues hubo momentos en donde también hubo hombres que estaban en contra del movimiento de los cristianos y comenzaron los tiempos de apostasía, renegando de Jesús especialmente, queriendo crucificarlo, quererlo matar, y al final lograron su propósito. Pero la semilla que germinó a través de la sangre de Cristo, que fue derramada, dio frutos en los discípulos. Y de ahí en la formación de la iglesia, de las primeras comunidades que se reunían para escuchar las cartas, para orar, para cantar salmos, para edificarse como familia, como el cuerpo de Cristo, y saber que había una esperanza, que Él vendría pronto. Eso es lo que ellos los hacía vivir ilusionados. Saber que no era únicamente ya una vida cotidiana o una vida monótona, sino que había algo especial que iba a suceder. Y ellos tenían esa convicción y ese anhelo. Pero también sabemos, y dice la Escritura, que vendrían tiempos difíciles. Si gusta acompañarme, primera carta de Timoteo 4:1, donde creo que hoy se cumple precisamente esa escritura. Vemos cómo a través de lo que está sucediendo en muchos lugares, pues vemos que el amor se enfriaría y algunos apostatarían, es decir, los que conocieron de Cristo se comenzarían a desanimar, puesto que no sucedían las cosas que en teoría se habían prometido. Y muchas personas todavía hasta el día de hoy se preguntan lo mismo. Dice en el 4:1 de Timoteo, primera carta, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y mis hermanos, ya no digo ahora en estos tiempos nada más, sino ya venimos de algunos años para acá, algunas décadas, escuchando precisamente la formación de esto. Vivimos en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, había profetizado esto que acabamos de leer. Esta epístola, esta carta del apóstol Pablo fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y tal como lo dijo, así comenzó a suceder. Recordarán que el domingo pasado mostré un cuadrito sobre los libros apócrifos, ¿verdad? Que algunos comentaban si eran más o faltaban. Pues ¿qué fue lo que pasó? Que pronto la reciente y la naciente iglesia de Cristo empezaron también a aparecer personas dirigiéndose por espíritus de error, los cuales trataron de detener pues el desarrollo normal del cristianismo. Y es lo que pasa cuando una iglesia empieza a crecer. No falta alguien que se introduzca en las iglesias. Yo antes pensaba que el demonio estaba afuera, que el demonio te esperaba allá afuera.
Pero ¿sabe qué? Que están inmersos en las iglesias. Y es a través de la envidia, a través de la murmuración, a través de sembrar en los otros hermanos la división, como muchas iglesias se han destruido. Muchas iglesias aquí en el estado eran muy grandes. Ahora usted va y están casi vacías. ¿Qué pasó? ¿Se enfrió el amor? ¿O el pecado entró en la iglesia? Y cuando el pecado entra en la iglesia, se empieza a marchitar. Y eso es precisamente lo que sucedió en aquellos tiempos. Por eso Pablo estaba preocupado y también ocupado, exhortando a las iglesias a que cuidaran. ¿Se acuerdan que lo estamos viendo en Timoteo? Que se cuidaran de la doctrina. ¿Se acuerdan? La doctrina de los apóstoles, porque hay muchas falsas doctrinas. Recordaremos que solo existía una sola iglesia y esta se encontraba fundamentada sobre la doctrina revelada por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Esto fue en la comunidad de los discípulos y ellos fueron a todo el mundo a llevar esta enseñanza, ir y predicar a toda nación, a toda criatura. Y eso fue lo que se empezó a hacer. En esencia, lo que el Señor Jesús trajo al género humano, desgarrado por el pecado y esclavizado por Satanás, fue lo siguiente. Son algunos aspectos que se tuvieron que analizar después para desarrollar y seleccionar los escritos. Porque hablábamos de los escritos de Qumran, pero también existieron muchos otros escritos. El problema era ahora identificar cuáles eran verdaderos y cuáles eran apócrifos. Primero, habla de un testimonio preciso sobre Dios, es decir, la causa del mal que estaba en esta tierra había surgido por muchas religiones con sus falsos dioses. Recordará que algo de lo que aborrece Dios es la idolatría. Y cuando el pueblo empezaba a adorar a otros dioses, sencillamente Dios se apartaba. Pero ahora el Evangelio traía el conocimiento perfecto del único y verdadero Dios. Entonces, primero, estamos hablando de un testimonio preciso sobre Dios. Segundo, un testimonio preciso sobre el hombre. El Evangelio nos señala que el ser humano caído está en un estado de pecado y de miseria. Luego entonces todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, porque en siguiente estábamos camino hacia ¿dónde? Hacia la muerte y las penas del infierno. Hacia allá iba nuestra vida. Pero el Señor nos rescató, nos estaba buscando porque nos ama y porque sabe lo que tú y yo valemos. En sus manos somos mucho más valiosos. Cuando tú te dejas que el Señor te utilice para su gloria, tienes un valor especial. No valemos por lo que tenemos, ni por lo que creemos que somos, ni por nuestros conocimientos, sino porque Dios nos ha dado ese valor. Entonces es un testimonio preciso sobre el hombre. Luego un testimonio preciso sobre la salvación. ¿Qué quiere decir esto? El Evangelio revela la única forma de cómo se libera el hombre del pecado y de la condenación. No hay otra manera de salvarse y ser perdonados. Las obras no nos salvan. Y la salvación sabemos que es un don gratuito. Es la gracia de Dios provisto por la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Esto, mis hermanos, lo enseñó Jesucristo y lo comunicó a sus apóstoles, a sus discípulos, y así como fue que nació la iglesia primitiva y comenzó poco a poco a desarrollarse. Sin embargo, esta fe, claramente definida, identificada, empezó a cuestionarse por interpretaciones equivocadas de parte de algunas personas, pues con una mentalidad torcida y con una intención pecaminosa
Y como dice aquí el apóstol Pablo, en una palabra, con un espíritu de error. Con un espíritu de error. Quizá los primeros personajes que encontramos en la Biblia que se opusieron al Evangelio fueron los propios judíos. Acompáñenme al libro de Hechos 13. Hechos 13, 44 al 46. Dice la Escritura: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesaria que se oblase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Más adelante en el 14, 19, dice la Escritura: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces vemos aquí claramente que este grupo de judíos, pues son los que empiezan primeramente a contradecir, a enojarse por celos al ver que las multitudes seguían a Jesús. En Gálatas 3, versículos 1 al 4, Gálatas 3, 1 al 4, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Así que vemos aquí ahora con las Gálatas también una manifestación de rebeldía, de celos. Habiendo ya recibido el Espíritu, comenzamos a ver estas personas que se empiezan a apartar de la fe y empiezan a tener dudas de su fe. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que, después de ver estas manifestaciones de rebeldía de personas que conocían algunos de Cristo y otros obviamente eran inconversos, muchos eran judíos, no querían reconocer en Jesús que Él era el Salvador. ¿Qué pasó después? Vino un grupo denominado los gnósticos. Seguramente usted ha escuchado que en su concepto subjetivo de superioridad espiritual, pues comenzaron a malinterpretar la doctrina revelada del Señor Jesucristo. Es decir, creen que es a través del conocimiento. De hecho, en estos tiempos se está regresando la época gnóstica, ¿sí? En donde te dicen, pues tienes que prepararte más. Entre más conocimiento tengas académico, pues vas a ser mejor persona o vas a obtener mejores logros. Y vemos muchas personas sobrecalificadas académicamente, con una pésima actitud y pésimos seres humanos, porque a veces el conocimiento del hombre te aparta del conocimiento de Dios, porque crees que lo sabes todo y no quieres reconocer lo que dice la Escritura.
Así que esta mala interpretación, el apóstol Juan, a finales del siglo I, lo señaló, clarificando esta doctrina. Vamos a la primera carta de Juan 2, 18 al 25. Hijitos, ya es último tiempo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os ha escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Acompáñame ahí adelantito al 4, 1:6. Ese que está solo ahí, baja. Ahora sube el 1. ¿Ya estamos ahí? 4:1:6. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual nosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y del mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que vemos, mis hermanos, que aquí se manifiesta el espíritu de error a través de estos diferentes siglos, que ya se empezaba a ver los errores que algunas querían interpretar la palabra de Jesús a su manera. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? En el siglo IV, pues empieza a formar la Iglesia Católica, pues que inició a través del Estado y comenzó a practicar las doctrinas equivocadas que Pablo había profetizado. ¿Qué fue lo que nació ahí? Nació el monacato. ¿Sabe lo que es el monacato? Es el estado o modo de vida del monje. San Basilio fue el patriarca del monacato. Es decir, que a través de los monasterios comenzaron a prohibir casarse. Luego conocemos pues todas las claustros de monjas que también prohibieron a las mujeres casarse.
Recordará que cuando Lutero llega a Alemania y después de haber sido perseguido por la Iglesia romana, lo primero que hizo fue cerrar los conventos. Y las monjitas decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues les dijo, cásense. De hecho, Lutero se casó con una monja. Así que, más aún, la Biblia, ya lo vimos el domingo, fue desplazada por la tradición. Ya que según se dice que están al mismo nivel, la tradición dogmática, predicada por el papado y sus concilios, prevalecerían durante muchísimos siglos como una doctrina esencial de Roma. El espíritu de error fue y es muy grave en la Iglesia Católica Romana, por la práctica sencillamente de la idolatría. Ahí se ve claramente la doctrina de demonios en sus creencias, porque no podemos decir que Dios está detrás de una imagen. No podemos decir que el hombre puede crear una imagen de Dios. Entonces, realmente sabemos que todos los ídolos son abominación dentro de los ojos de Dios. Ya no estamos hablando de Baal y de estamos hablando de todos los que conocemos hoy y que están en las iglesias. Así que durante toda esa tradición religiosa que muchos de nosotros crecimos, es la que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, porque no teníamos nosotros el conocimiento de la verdad. Yo te pregunto, ¿te enseñaron a leer la Biblia desde chiquito? ¿No? Los que fuimos católicos fuimos al catecismo y nos hacían repetir una serie de oraciones, aprendértelas y memorizártelas. Y eso es lo único que nos aprendieron. Y los 10 mandamientos. Y a rezar, ¿no? El rosario. Entonces realmente nunca nos dijeron, vamos, traigan su Biblia y les vamos a explicar. Entonces conoceríamos la verdad, y la verdad nos hubiera hecho libres desde hace muchos años. Luego, después de esta, errores doctrinales en la Iglesia romana, luego vino la era de las luces. ¿Ha escuchado usted de eso? La era de las luces, con dos palabras importantes: el racionalismo y el deísmo. Es decir, aproximadamente al siglo XVI al siglo XVIII empezó a trabajarse a través de la razón a todas las áreas de la vida. La gente comenzó a aceptar las doctrinas filosóficas que se oponían a la revelación divina. ¿Y cuál fue su labor? Pues deshacer la teología cristiana y adecuarla a la filosofía racionalista. Reemplazaron el cristianismo por una religión universal natural. El racionalismo es la doctrina filosófica, es una teoría que considera que la razón es la fuente principal y la única base de valor del conocimiento humano, es decir, a través del conocimiento. Si no tiene razón, no es verdad. Por eso es que la fe, pues, no tiene una razón, ¿no? Por eso es un dogma de fe. Pues, ¿cómo le puedes explicar a alguien que Dios abrió el mar y pasó el pueblo de Israel en seco? Pues no tiene ninguna razón, no tiene ninguna lógica. Que la concepción de María, pues no tiene ninguna lógica, que el Espíritu Santo la concibió. Por eso es que las personas dicen, pues eso es ilógico. Esos son los gnósticos, esa es la gente que habla del racionalismo. Todo tiene que tener una razón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues llega un momento que no hay respuestas. Entonces, es decir, ¿crees o no crees? Y ahí se convierte en un dogma de fe. Es decir, yo no sé cómo Dios, como en el caso de Job, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando le puse las estrellas y dónde le puse el firmamento y dónde le puse el límite de los mares? Pues nuestro cerebro no lo puede comprender. Entonces tienes que creerlo, tienes que creer a Dios de que Él lo formó. Y eso es lo que se estaba sucediendo en estos siglos. Todo era a través de doctrinas filosóficas y de esta filosofía racionalista, reemplazando ese cristianismo universal a través de la fe y de la providencia de Dios. Todo esto traería
pues muchas creencias nuevas, familia, antagónicas al Evangelio, pues como que fue lo que hoy vivimos en día, la teoría de la evolución, ¿verdad? De Darwin. La gente sigue enseñando en las escuelas eso, sin estar comprobado, porque es una teoría, como la teoría de Oparin y la teoría de que si unos marcianos llegaron y nos depositaron aquí en la Tierra, y como la teoría de la generación espontánea, y hay 5 o 6 teorías sobre el origen de la vida. ¿Por qué hemos de creer que venimos del mono y no creer que venimos de Dios? ¿No? Bueno, eso fue lo que generó estas nuevas creencias, y también recordaremos algo que impactó el mundo, que fue el marxismo. ¿Sabía usted que en Inglaterra no logró penetrar el marxismo? Por eso el Evangelio en Inglaterra se mantuvo, y en Inglaterra fue el primer país en el mundo que abolió la esclavitud. Y de Inglaterra salió el Evangelio a Estados Unidos, gracias a que ellos no permitieron que entrara el marxismo a Inglaterra. Y bueno, ¿qué decir del posterior surgimiento de tantas sectas? Porque están catalogadas como sectas, todas ellas siempre formadas por espíritus de error y de demonios, dice Pablo, las cuales apareciesen en forma de ángeles o mediums, como el caso del supuesto ángel Moroni. ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad? El cual se le apareció a José Smith, dando origen a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mejor conocido como los mormones. Engañaron de diversas formas a sus interlocutores para formar estas sectas. Su principal mensaje fue siempre atacar al verdadero cristianismo y tratando de apartar al creyente de la persona bendita de Cristo. Ese es el objetivo, que las personas no crean en Cristo, engañando de diferentes maneras. ¿Acaso, pregunto, no los testigos de Jehová niegan la divinidad del Señor Jesucristo? Ellos no creen que Jesús sea Dios. Por otro lado, existe el velado y sutil ataque de los que se dicen eruditos de la Biblia, cuyo enfoque también en las Escrituras, familia, reflejan una postura, pues diríamos, esencialmente secular, que diseminan sus nocivas enseñanzas en conferencias. Hay muchos conferencistas bíblicos y se le llama las ciencias bíblicas, o los comentaristas o comentarios a la Biblia, que se han convertido en ecuménicas. Muchas traducciones de la Biblia tienen una traducción ecuménica, es decir, si usted observa, la mayoría de las personas que lo traducen son católicos y han sido influenciados por espíritus racionalistas de los últimos siglos. Sabía que parte de las teologías que se introdujeron en las iglesias evangélicas, como la teología de la prosperidad y la teología de la liberación, fueron diseñadas por las iglesias católicas e introducidas a las iglesias evangélicas. Al ver el crecimiento de las iglesias, se fueron introduciendo estas doctrinas a través de los tiempos. Es decir, la alta crítica disfrazada de baja crítica, con sus análisis históricos disfrazadas y llevados a negar, escuche bien, la paternidad literaria de Moisés del Pentateuco. Y aún la historia del Nuevo Testamento le han puesto en entredicho. Llegan hasta afirmar que Jesucristo es un mito, que no es realmente el personaje descrito en los 4 evangelios, que no resucitó realmente, sino que fue revestido de la dignidad del Cristo en los pensamientos de los discípulos. Es decir, que fue algo maquinado, fue algo únicamente mental que los discípulos crearon para continuar las enseñanzas de Jesús. El ataque hacia el cristianismo no viene de afuera, familia, no viene de afuera, sino de adentro de la iglesia. Y fue cuando yo me di cuenta que el enemigo se inserta en las iglesias para contaminar
a las nuevas ovejas. Porque una hermana que ya está firme en la fe tiene el conocimiento pleno y puede parar a cualquier persona. Pero los que se infiltran empiezan a atacar y a conversar, a reunirse con la gente nueva y a decirles: no, aquí en esta iglesia no, esto aquello no, está mejor allá. ¿Por qué? Porque saben que la verdad los hará libres. Y la verdad únicamente la vamos a encontrar a través de la enseñanza de la palabra. Finalmente, mis hermanos, en estos últimos tiempos vemos un ataque frontal de muchas filosofías, diversas creencias, doctrinas antiguas y de todos los tiempos, que están mezcladas. Todas ellas se han juntado en este siglo y amalgamado de falsedades y de errores, equívocos, y se han unido en todos los medios posibles para atacar al cristianismo. Es increíble que usted vea, por ejemplo, en Televisa, pues La Rosa de Guadalupe, ¿no? O programas de otra índole. Yo los vemos ahorita en comerciales, promoviendo en programas cómicos y demás toda la agenda de LGTB. Hay otros canales donde han pasado películas y series bíblicas. Tienen mucho más apertura, pero los medios están enfocados en atacar realmente al cristianismo. Solo que hoy su objetivo es destruir la figura principal de la iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Desfigurar la imagen de Jesús. Por eso hemos visto en recientes carnavales en el mundo tener a un homosexual vestido de Cristo crucificado, pintado, maquillado y con un paño del arco iris puesto, ridiculizando a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y la gente se ríe y se mofa y aplaude y se ríe. ¿Les dice algo lo que se proyecta en los cines? Las películas que se proyectan. Ayer fuimos al cine a ver la película de Mi único hijo, que habla sobre Abraham, la vida de Abraham, de Sara, de Isaac. Muy poca gente en el cine, pero toda la cartelera está llena de monstruos, de demonios, de películas de maldición, de terror. Esas están llenas. Es a través de las revistas, de los libros seculares, como lo estamos viendo ahorita. Uno diría: no te van a sacar el demonio ahí. No, pero son doctrinas de demonios. Son doctrinas que están confundiendo a nuestros hijos, que están confundiendo a las nuevas generaciones, su identidad, lo que Dios ha creado. Varón y varona los creó. No hay vuelta de hoja. Nuestros hijos los educamos nosotros. No es el gobierno que se dedique a instruirlos en matemáticas, en geografía, en ciencias, en arte, pero no educar a nuestros hijos. Esa es la labor de nuestros padres y es la labor también de la iglesia. Películas como Recordará a Jesucristo Superestrella, La última tentación de Jesucristo, El Código Da Vinci, y actualmente comentaristas y comentarios racionalistas como el Evangelio de Judas, que comentaban, entre otros algunos, los materiales que tratan de apartar de la fe a los creyentes en Cristo. Ese es el propósito. Para mí esto es demasiado claro. El contenido del mensaje de estas películas, de estos libros, es desviar la mirada de la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es abominable. Es abominable. Ahora uno creería que es para gente inconversa. No, familia. Muchos de los cristianos están siendo engañados. Y hablo de cristianos, incluyendo al 92% de la población de la República Mexicana, que son católicos, que según creen en Cristo. Y ellos son los que están participando en todas estas cosas abominables. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el más puro, el más limpio, el perfecto, el más grande que ha pisado esta tierra.
y los enemigos siguen siendo los mismos. Han crecido más. Y la maldad dice que se multiplicaría, ¿o no? Y lo vemos. Es el amor de nuestra alma, la esperanza de nuestra vida. Así lo considera mi espíritu, mi alma, mi interior, hermanos. Por esta razón, el propósito de esta tarde, este mensaje, es ubicar el verdadero sentido que tienen los evangelios apócrifos. Y, de una manera particular, el evangelio de Judas, que hoy no nos dará tiempo de analizarlo, pero lo dejaremos pendiente. Porque este último da una versión diferente a la conocida por todos los verdaderos creyentes. Al estudiarlo nos daremos cuenta que su contenido tiene el mismo mensaje, pero antagónico contra Cristo. Así que vamos a entrar en materia refiriéndonos a los evangelios apócrifos. Tenemos la definición de apócrifo, que se deriva de una palabra griega que significa escondido, secreto, es decir, de un origen desconocido. Dice el diccionario, apócrifo es falso, supuesto o fingido. Escritos que no son de la época o que no corresponden al autor al cual se le atribuye. Así que algunos hombres de los primeros siglos del cristianismo formaron sectas heréticas, así se llaman, y pretendían fundar creencias singulares en escritos secretos o apócrifos, es decir, escritos que solamente ellos podían entender, que ellos pudieran conocer. Por eso estos libros fueron rechazados por la mayoría de los líderes de la iglesia. Los manuscritos, al leerlos y analizarlos, eran diferentes al pensamiento y a la doctrina en relación a los libros inspirados por Dios, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, al leerlos veían que no había esa inspiración en cuanto a los libros que formarían el Nuevo Testamento. Es decir, tenían una falta de autoridad. A estos escritos de los primeros siglos se les dice que no tenían una paternidad apostólica verdadera, no tenían autoridad divina. Había una contradicción total en los escritos que posteriormente serían canónicos y se les llamó evangelios apócrifos. Otro día vamos a estudiar sobre el canon. Recordará que el canon es una regla de preceptos establecidos en algún concilio de la iglesia, que consistía en seleccionar libros o escritos que deberían considerarse como divinidad, una divina autoridad, inspirados por Dios. Así que hubo un trabajo muy preciso para analizar sobre estos libros. Ya vimos la Septuaginta. La palabra canon en griego significa vara recta. El canon es una vara recta donde viene el sentido de la norma o de la regla, es decir, no hay nada chueco. Por eso es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es recta, no hay dobleces en la palabra. Así que el canon bíblico, aproximadamente por el siglo IV, en el concilio de Odisea, en el año 363, es cuando deciden que libros tienen esa inspiración divina y posteriormente se hace el canon, el primer canon bíblico. Así que los evangelios apócrifos se escribieron, y mire qué interesante, y circularon paralelamente a los 27 cartas y libros inspirados. Es decir, en las iglesias también se compartían en las recientes y nacientes iglesias estos cartas apócrifas. Y esto era así porque estas epístolas o evangelias apócrifos tenían algún nombre de los apóstoles. Entonces decían, no, pues si lo escribió tal apóstol, pues sí son verdaderas, ¿no? Pero les ponían nombres de los discípulos del Señor porque les querían dar cierta autoridad,
Sin embargo, realmente no los habían escrito ellos. A esto el apóstol Pablo había descubierto eso y le ponía alerta a los creyentes de esa época, de esas iglesias, como nos los dice exactamente hoy. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Vamos a ver desde el 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién les envía el poder engañoso? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Así que vemos que Dios, porque no es otra persona más que Dios, ha permitido que los que no creen verdaderamente en Él sean engañados. Únicamente los que dicen, no, sí creo, pero realmente no están convencidos. ¿Cómo te explicas, familia, que muchas personas que dicen creer en la palabra de Dios hacen lo contrario? Entonces no crees. Por si yo te dijera, oye, mira, das un paso aquí y aquí se va a hundir el piso, yo te pregunto, ¿te aventarías? Pues no. Entonces, ¿por qué si decimos que creemos en la palabra, que creemos en Dios, no cumplimos sus preceptos? Estamos diciendo con nuestra actitud que no creemos, ¿no? Sino más bien creemos en lo que nos dicen, en lo que nuestra experiencia, en lo que nosotros confiamos y nuestra razón alcanza a comprender o discernir. Como ya acabo de decir, se llaman apócrifos porque carecían de un valor apostólico profético. Muchos de estos escritos pues realmente trataron de llenar el silencio divino, como lo era la infancia de Jesús. No tenemos muchos antecedentes de qué hizo Jesús en su infancia. Sabemos que fue presentado, después fue llevado a Jerusalén, tenía 12 años para la fiesta del Bar Mizvá, y después ya no sabemos nada hasta los 30 años. Estos libros se encargaron, familia, de escribir sobre la infancia de Jesús, sobre su juventud, sobre su discernimiento en el infierno. Inventaron historias fabulosas, grotescas, cayendo en claras herejías. Esa fue la razón, porque desde el principio fueron rechazados a través de la revisión de los líderes de las iglesias. Porque a veces sabemos, sí, son libros deuterocanónicos o apócrifos, pero no sabemos por qué contenían. Pues eso. De hecho, se puede decir que los principios de los cuales se aceptaron esos 27 libros que hoy conocemos del Nuevo Testamento como el canon del Nuevo Testamento, fueron los mismos que se utilizaron para seleccionar los libros inspirados del Antiguo Testamento. Es decir, hay 5 puntos los cuales se contemplaron para poder saber si eran o no apócrifos. ¿Cuáles eran estos principios? Primero, el principio profético en el Nuevo Testamento es que el libro haya sido escrito por algún apóstol o discípulo reconocido de la iglesia. Ese era uno de los requisitos que deberían tener los libros, que efectivamente, aunque ya hubiera muerto Moisés, por ejemplo, todos sus discípulos dijeran, sí, efectivamente Moisés escribió esto, que no hubiera ninguna duda de su autenticidad. Segundo punto, el principio de autoridad. Ese libro no contenga relatos ocurrentes o chuscos,
sino que hable con tono autorizado directamente de la inspiración de Dios. No relatos humanos, no anécdotas, no. Para eso tenemos el libro de los Hechos, que es una narrativa, es un libro de narración de lo que los discípulos vivieron y cómo lo vivieron. Así que estamos hablando del principio de autoridad. Tercer punto, el principio del poder espiritual. Es decir, que la lectura de estos libros impacten el alma del creyente. ¿Qué pasa cuando tú lees un fragmento de la Biblia? ¿Has sentido cómo Dios te habla a través de algún versículo? ¿Ha quebrantado tu corazón? ¿No dice que es una espada que llega hasta las coyunturas, hasta el alma, hasta lo más profundo? Entonces, eso era una cosa importante, que el poder del Espíritu Santo a través de la Escritura impactara la vida del creyente, el alma, lo edificara, lo instruyera, lo corrigiera. ¿No dice que la Escritura que está inspirada por Dios es para eso? Para instruir, para corregir, para edificar, para toda obra buena. Entonces, estos libros no contenían nada de eso, y al leerlos, pues, algunos hasta se reían, porque habla de cosas grotescas. No tenían el contenido del principio del poder espiritual. 4, el principio de la aceptación. Es que el libro o la carta debió ser aceptado desde el principio como inspirado con la autoridad divina. Los primeros receptores de este libro debieron de entender esto, porque los coleccionaban y obedecían a través del tiempo, uniéndolos con los demás manuscritos que tenían la misma naturaleza. Es decir, libros doctrinales que te inspiraban a ser mejor persona, a ser un mejor creyente, a llevar una vida de rectitud desde el principio. Así que todos estos 4 principios no los contenían los libros apócrifos, los cuales, cuando se leían, dice, daban risa, enojo, tristeza, desesperanza, con sus exageraciones, herejías y falta de temor de Dios. Eso es lo que se fue analizando dentro de estos textos. Así que, observando el último de estos principios, la cual hablamos sobre la enseñanza de que tuvo que ser aceptado desde el principio por la Iglesia, hace surgir esta precisión: los creyentes no declaran canónico los libros solo por reconocer los textos que ya poseían la evidencia de esa autoridad. Es decir, la Iglesia no forma el canon. La Iglesia no forma el canon. El canon, o sea, la verdadera palabra de Dios, es la que forma a la Iglesia. La palabra es la que forma a la Iglesia, no la Iglesia al canon. Por consiguiente, esta conducta de la Iglesia demuestra, pues honestamente, el alto sentido de responsabilidad, su seriedad y sus discernimientos espirituales para escoger los libros inspirados por el Espíritu Santo. Fue un trabajo que hasta la fecha, mis hermanos, han querido modificar, quitar y demás. Y ya le hemos platicado sobre las Biblias que están modificadas. Así que la lista de los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento comenzó a darse a principios del siglo II después de Cristo, aunque realmente se confirmó hasta el siglo IV. No hay escritos antes de este tiempo. El libro más antiguo está aproximadamente por los años 47 después de Cristo. Así que la Iglesia romana pues también mandó a hacer su propio canon, y quizá usted lo ha escuchado, un varón que se llamaba Marción, quien se sentía atraído por el gnosticismo y sobre todo impresionado por las cartas de Pablo. Como en sus epístolas había leído, y fíjese qué interesante, porque nosotros lo repetimos, en las epístolas había leído que los cristianos ya no estaban bajo la ley. Entonces interpretó que había de repudiar el Antiguo Testamento, como muchos cristianos lo hacen.
Eso ya fue la ley. Ahora vivimos por la gracia. Luego entonces el Antiguo Testamento no le hacemos caso. Pues no, eso no dice Jesucristo. Yo vine a cumplir la ley. Debemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre, Marción? Empezó a reemplazar la Biblia hebrea con una versión propia de las Escrituras, su propio canon, y así se incluían 10 cartas de Pablo y una versión perfeccionada de San Lucas. Los líderes, obviamente, de la iglesia, al ver que este hombre tenía tanta influencia y su lista que había presentado, pues reaccionó de alguna manera a este movimiento marcionista. Pronto la iglesia formada por Jesucristo comenzó la preparación de sus propias listas. Entonces vamos encontrando en paralelo la iglesia cristiana evangélica realizando sus propias traducciones en paralelo a la iglesia romana. Entonces debemos de recordar que las precisiones y después las persecuciones que se vivieron contra el cristianismo entre los siglos II y III después de Cristo, fue imposible pues oficializar los libros que sí eran inspirados. Por esa razón, cuando acabó la persecución, recordará usted, en el concilio de Cartago, aproximadamente por el año 397-340, reafirman la lista de estos libros inspirados por el Espíritu Santo. Y así fue como quedaron todos aquellos evangelios, familia, manuscritos apócrifos, los cuales todavía se leían en algunas iglesias. Voy a leer algunos de los evangelios para que usted se dé cuenta de que la lista que presenté es muy resumida, porque hay muchísimos libros apócrifos. ¿Cuáles son los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento? Existen muchos y los vamos a clasificar por diferentes grupos. Evangelios apócrifos: protoevangelio de Santiago, evangelio pseudo de Mateo, evangelio pseudo de Tomás, libro de Natividad de María, evangelio de los hebreos, evangelio de los egipcios, evangelio de los abionitas o de los 12 apóstoles, evangelio de Pedro, evangelio de Matías, evangelio árabe de la infancia de Jesús, evangelio de Bartolomé, historia de José el carpintero, evangelio de Nicodemo, actas de Pilato, discernimiento de Cristo a los infiernos, carta de Pilato 2, declaración de José de Arimatea, venganza del Salvador, sentencia de Pilatos, libro de San Juan Evangelista. Esos son los apócrifos, nada más de los evangelios. Ahora ahí le va el de los libros de los Hechos: Hechos de Pedro, Hechos de Pedro, Hechos de Pablo, Hechos de Andrés, Hechos de Juan, Hechos de Pedro y de Pablo, Hechos de Tomás, predicación de Pedro, Hechos de Felipe, Hechos de Mateo, Hechos de Bernabé. Cada uno de ellos procura llevar el vacío que hay en la historia de los Hechos de los Apóstoles.